18 de octubre de 2019, fecha del estallido social en Chile. En esa época yo me encontraba cursando mi tercer año de universidad y tenía la posibilidad de vivir cerca de mi facultad, en Metro Los Héroes, cerca de la Alameda. No así muchos de mis compañeros, que vivían en las periferias, en Maipú, Conchalí, San Bernardo, lejos de todo. Ese día no nos enteramos de los hechos hasta ya entrada la noche. Nos encontrábamos estudiando temporada de pruebas, lo típico en un ambiente universitario. Y ya cuando nos disponíamos a volver hacia Metro Los Héroes, específicamente, nos encontramos con un mar, si se podría describir, de caos. Carabineros no nos dejaba pasar a una cuadra de mi casa, literalmente. Solo veíamos fuego, piedras volando, así que nos tuvimos que devolver a la universidad, donde era el único lugar donde podíamos estar, entre comillas, seguros. Ya un poco más entradas las horas, decidimos volver a intentarlo. Si bien nos dejaron pasar, nos dijeron que todos los metros de la zona estaban cerrados. Yo podía volver a mi casa, estaba al lado, pero mis amigos, mis compañeros, no. Muchos tenían que tomar los buses de acercamiento, los metrotrenes, y la desesperación que tenían de no poder volver a su casa se sintió, obviamente. Así que yo, como muchos de otros compañeros que igual teníamos el acceso de poder vivir cerca de la universidad, dispusimos nuestros espacios para hacer unos refugios improvisados, a los más cercanos, a los conocidos. Y así se vivió el primer día de como, ¿cuánto? 2 meses de movimientos, de estallidos, de marchas. Aún así, ¿qué se obtuvo? No debemos olvidar y no debemos dejar que esa fecha, ese inicio, se marque simplemente como un estallido. Fue un movimiento para todos que a todos nos afectó a su manera. Y no debemos olvidar lo que buscábamos con ese movimiento. Recuerdo que venían días muy extraños, de harta revuelta, el aire se sentía extraño, muy tenso. Nosotros en el trabajo teníamos planificado hacer un evento como de relajo, compartir, y que ya se iba a hacer sí o sí ese día, que ya se había postergado y todo el tema. Recuerdo que vivía con mi papá en esos momentos también, y los ambientes estaban muy extraños. Llegó el día y ya estaba todo como muy complejo. Salimos como a las 5:30. Mi vuelta a buscar a mis hijas, llegar a casa, y ahí estaba denso todo. Mi amado trabaja en Providencia, entonces también ahí empezamos a comunicarnos y no, había micro, no había metro, estaba todo bloqueado. Unos compañeros se fueron temprano, casi directo al local donde iba a ser, que esto iba a ser en Pedro de Valdivia. Mi amado no llegaba y las noticias empezaban a aparecer más cosas. Bueno, cuento corto, llega mi amado como a las 8:30 y ahí pasa mi compañero a buscarme y nos vamos. Recuerdo que entre Recoleta a Salvador aproximadamente nos demoramos como 2 horas. Tacos, no se podía avanzar. Y entre Salvador a Pedro de Valdivia fueron otras 2 horas más. Llegamos como a las 10:30, 11 al local, estacionamos el auto muy lejos del lugar, sin exagerar, como unas 20 cuadras, caminamos mucho para llegar.
Llegamos, nos juntamos con los compañeros, empezamos ahí a ponernos al tono, bailar, reír, conversar. Y de repente a todos nos empezaron a llamar por celular. Así como, Juan, ¿qué pasa? Y el local tenía una tele afuera, en la terraza. Y ahí empezamos a cachar la wea que estaba pasando. Habían barricadas, estaba quemando semáforos, en el sector oriente igual. Y en Pedro de Valdivia, con Providencia, a 1 cuadra, 2 cuadras de donde estábamos nosotros, fogatas al medio de la calle. Y nosotros así, bueno, estamos en qué onda, habíamos como, sin exagerar, como unas 200 personas, considerando los que estaban en ese local, y los que estaban afuera en otros locales, empezamos a cachar. Mi papá en el teléfono así mal, preocupado en extremo porque estaba cuidando a mis abuelos en ese tiempo, que uno estaba muy mal. Bueno, nos organizamos todos, cada uno se fue a su casa. Mis compañeros con el que nos vinimos todos somos de Recoleta. Como conocíamos el sector, nos dimos la vuelta como por el sector de la pirámide, que en el cerro, para llegar por el Salto, Avenida Perú. Pusimos la radio y ahí empezamos a escuchar que venían bajando, se supone, las tanquetas de arriba. El cerro no me acuerdo exacto. Pasamos, llegamos a Recoleta y nos atrevimos a pasar por Avenida Perú. Por Avenida Perú el Salto y el regimiento Joaquín estaba prendido con luces. Ningún milico había salido. Empezamos por las calles principales, olor a muchas fogatas, pero todo tranquilo. Llegué a mi casa tranquila. Ahora es mi familia. Y a la mañana siguiente, intenso, intenso, en shock, viendo la tele. Llamé a mi papá temprano para que se viniera con calma para encontrarlo. Sé que recorrer Recoleta de regreso a casa iba a ser complejo. Al día siguiente fue horrible. Horrible, 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 horrible. Sentía mi cuerpo destrozado, mi cabeza golpeada, mi alma atrizada. Era capaz de no entender lo que estaba ocurriendo, muy dolida, muy angustiada. Todos mis compañeros llegaron bien al trabajo y a los días conversar, yo llegué a la oficina y lo primero que hice fue abrazar a muchos. Eso es lo que recuerdo de ese día. Recuerdo que ese día tenía que estar a las 9 de la mañana en el metro Manquehue. Por lo tanto, tomé el metro muy temprano. Y ya a eso de las 8 más o menos estaban comenzando a decir que podían haber interrupciones en el servicio debido a las manifestaciones. Y es que en esos días, si se acuerdan, estaban los estudiantes evadiendo el metro, saltando así como de forma coordinada en algunas estaciones y eso estaba molestando mucho. Entonces, la cosa es que me bajé del metro, me junté con mis compañeros, fuimos a hacernos los exámenes. Eran unos exámenes como para la pega. Y después de hacernos los exámenes teníamos que volver a la oficina. Entonces terminamos en total como a la 1:30 más o menos. Entonces después de terminar fuimos a almorzar y se seguía sintiendo medio raro el ambiente, sobre todo para allá había como mucho policía. Y bueno, la cosa es que no pescamos mucho, teníamos hambre, fuimos a comer al local que están ahí. Y después como a las
3 más o menos, nos llegan mensajes de la oficina diciendo que no era necesario que fuéramos a la tarde por los disturbios que, que se supone estaban apareciendo. Entonces, igual nos llamó la atención y caminamos hacia el metro para volver a las casas, pero resulta que el metro estaba cerrado, estaba lleno de carabineros, como que en las puertas había muchos pacos. Y nos dijeron que el metro estaba cerrado, que habían problemas y entonces fuimos a buscar unas micros, po. Pero las micros no estaban pasando y las que pasaban llenísimas, ya a esa hora, así muy temprano, eran como las 4 más o menos. Entonces empezamos a caminar y caminamos y vimos que muchos andaban en la misma que nosotros, o sea, habían salido temprano de sus pegados de lo que estaban haciendo y estaban tratando de buscar locomoción y no había locomoción. Entonces empezamos a caminar abajo, hacia dirección Plaza Italia. Y éramos como mucha gente, era muy raro, como de película de zombies más o menos. Entonces llegó un punto donde estábamos ya como en el metro Los Leones también, bueno, por ahí, y se comunica el hermano de uno de mis compañeros, le pregunta dónde está y le dice que lo va a ir a buscar, porque estaba quedándole embarrada, como bien rara la historia para nosotros, porque nosotros veíamos como pura gente caminando y tratando de buscar micro. La cosa es que lo esperamos y ellos se ofrecieron a llevarme para mi casa, que es en Maipú. Y les di las gracias, nos subimos a la camioneta y ahí nos contaba que le había costado mucho llegar, que había muchas calles cortadas, que había mucho vehículo, había mucho taco. De hecho, estaba como el caos en las calles, mucho taco. Y de hecho, por lo mismo, nos demoramos caleta, pero mucho en llegar a la altura de Bustamante más o menos. Ya eran como las 9 de la noche. Y yo les dije que me dejaran ahí. Yo había pedido, cachando cómo estaba la cosa, había pedido alojamiento a un amigo que vive en Santiago Centro. Entonces les dije que me dejaran en Bustamante y yo me fui caminando hacia San Francisco. Y veía más gente caminando, pues y en las mismas, así como cansada, como queriendo llegar luego a la casa. No faltaban como ya sus cacerolazos, sus disturbios, eh, pero era como disturbios de zombies cansados, algo así veía. Bueno, llegué al departamento y cuando llego al departamento mi amigo estaba viendo las noticias y claro, pues se empieza a mostrar como el desastre y justo en esos momentos también de forma muy espectacular empezó la quema de la escalera de Enel que estaba súper cerca de nosotros. Entonces era como estar viendo una película de terror, o sea, no terror, sino que post-apocalíptica casi, por la televisión y no se entendía nada, nada. Cuando empezaron a mostrar los metros quemándose, era como, ¿pero qué? ¿Por qué? O sea, si eso estaba lleno de Paco y las estaciones también que se quemaron, que no eran como las estaciones, o sea, no, no eran como una estación objetivo, si es que ese era un estallido social. No sé, era muy raro, fue muy raro todo y muy estresante. Y después, me acuerdo que transmitieron o sea, transmitieron hasta muy tarde los disturbios y eso dio pie
para sacar a los militares a la calle y fue como un golpe duro. De hecho, al otro día yo llegué a la casa y mi mamá estaba súper asustada, muy asustada, porque tenía miedo de que anduviera metida en las protestas, de que me hubiesen hecho algo. Eh, de hecho, para ella el impacto de ver a los militares como en la esquina con las metralletas y lo que estaba pasando también con los pacos, como que le despertó muchas cosas. Entonces, no sé, para mí el día 18 de octubre no es un estallido social. Algo se orquestó ese día que revivió muchas cosas. Entonces, eso, gracias. A mí me pasaron hartas cosas cuando empezó todo esto. Yo el 18 de octubre yo escuché en las noticias nomás que estaban protestando los secundarios. Entonces al otro día nosotros teníamos planeado ir a comprar un auto con la Jenny, la camioneta que tenemos. Entonces, sin pescar, el otro día salimos nomás. Salimos incluso con las lucas porque la Jenny no alcanzó a, a depositar esas lucas. Ya, y nos fuimos así igual, pues. Y también, pues, como que no pescaba, pero había algo raro en el ambiente. Y cachai que después no pudimos comprar el auto porque el socio nos lo vendió. Y yo le dije, ya, Jenny, vamos al centro y después vamos a una automotora que para allá, para Cerrillo. Así que llegamos al centro y no, estaba la cagada, po. Ahí recién cachamos que era algo más grande. Es más, los pacos no dejaron entrar al centro, empujaron a toda la gente hacia la Alameda, a todas. Hicieron como un barrio y toda la gente que andaba en el centro, a todos lo tiraron a la Alameda. Por eso quedó la cagada, po. Porque la gente reclamando, hasta uno, yo me puse a reclamar y dije, oye, ¿qué pasa si yo voy a ir a comer a un restaurante? Así que al final no, pues los pacos nos echaron a todos, po. Y quedó la mansa cagada, po. Quedó la mansa cagada, compañero, porque se juntó toda la gente y empezó la gente a mirarse y darse cuenta con rabia y todo eso. Y dejaron la cagada nomás. Yo de mi pega donde estaba antes estaba en un sindicato. Entonces nos traían, pero nos dejaban en la Alameda nomás. Y yo siempre me bajaba y me iba, y por San Isidro me bajaba. Y me iba caminando y fotografiando, y llegaba hasta la plaza, recorría el parque. El día viernes 18 de octubre fui a trabajar como un día normal. Y estando en el trabajo me entero de que en la mañana habían empezado a saltar los torniquetes los estudiantes secundarios, reclamando por el aumento del pasaje a los adultos. Y después, no sé, yo cacho como a las 3 nos dicen que a todas las jefaturas que tenemos que pedirle a toda la gente que se vaya porque está quedando la embarrada en la calle. Y tenemos que asegurarnos que nuestra gente pueda llegar a sus casas y que cualquier persona que no lo pueda hacer tenemos que dar aviso para ver de qué manera prestamos ayuda. Bueno, me fui caminando hasta mi casa, estuvimos con muchas personas con muchos problemas de trayecto. Por suerte yo caminando vivía 1:20, así que caminé hasta Ñuñoa, donde vivo. Ya no había locomoción. Se escuchaba en las redes sociales, algunas cosas se veían, pero llegué a mi casa, cuando veo la tele, me doy cuenta que está la media cagada. Llega mi esposo, también de su trabajo temprano, y decidimos salir a la calle a buscar a nuestro hijo mayor, que venía caminando por Grecia desde Peñalolén, bajando también a pata porque no había nada. Y lo fuimos a buscar a la Rotonda Grecia, y ya en la Rotonda Grecia habían 3 micros quemadas, estaba toda la gente en la calle, era la zorra, realmente. Y bueno, llegó nuestro hijo
y nos contaba que por la calle de Grecia, desde donde él venía, era la cagada. Weas quemándose, micros, no. Combate con los pacos. Ese fue nuestro primer día. Así partió todo para nosotros. Y a mí me mandaban, como técnico informático, me mandaban a sucursales que quedaban como en la periferia. Y esa vez me habían enviado a Maipú, a la cresta del mundo, cerca del camino Melipilla, en un lugar que se llama Santa Marta. Y me acuerdo que esa vez yo trabajaba hasta las 10 de la noche, pero por ahí yo escuchaba en los pasillos, porque yo trabajaba como técnico informático en una oficina donde prácticamente no interactuaba con nadie. Pero había escuchado en la oficina, entre medio de los pasillos, que se iban a ir todos más temprano. Pero yo no sabía por qué, po. Y ni siquiera me lo cuestionaba, sino que yo dije, bacán, en vez de irme a las 10, voy a ir a las 8, qué sé yo, a las 7, ponte. Era octubre, así que a las 7 todavía había luz. El asunto es que salí a tomar la micro, y la micro, para tomar el metro, yo me llevaba hasta la plaza de Maipú, y de ahí tomaba el metro. Y me acuerdo que voy en la micro ya más o menos como a, digamos, unas 6 o 8 cuadras de la plaza Maipú. El chofer dice que llega hasta ahí nomás, ¿cachai? Que no va a llegar hasta la plaza. Y yo quedé loco porque yo iba escuchando audífonos y música, no pescaba. Y bueno, me bajé y dije, bueno, bacán, caminar un poquito, no es malo. Pero te juro, o sea, yo no iba, ni siquiera sabía qué es lo que estaba sucediendo. Y yo voy caminando hacia la plaza Maipú y noto como un poquito de picor así en la nariz. Y de repente miro a mi izquierda y veo un pelotón de pacos, así onda, pero todos ahí apiñados como con escudo y como si estuvieran protegiéndose de algo. Pues yo en realidad yo iba caminando y no había nadie tirando piedras ni nada por el estilo. Entonces era como, ¿qué onda? ¿Qué pasa, cachai? ¿No? Yo pasé por al lado de ellos, así, al ladito, así, a 10 metros. Y pues sigo caminando a la Plaza Maipú. Y cuando voy llegando, ahí como que noto un poquito más de caos, porque sucede que se veía como gente corriendo, se veía un montón de gente achoclonada, así apiñada, gente apiñada en los paraderos, las micros que no paraban, y yo no entendía nada. Vi que había un montón de pacos que estaban, unos piquetes de pacos ¿cachai? Que estaban protegiendo las tiendas. No sé si han estado ahí en 5 de abril con pajaritos. Ahí justo es como un mall que hay ahí y estaba lleno de pacos protegiendo las tiendas. Y el metro estaba abierto, po. Entonces yo dije, bueno, yo no caché en realidad, dije, bueno, debe haber una manifestación, algo por el estilo. Y como tomaba el metro, me fui al metro, po. La cosa es que ahí fue como que me empecé a dar cuenta de que la cuestión había algo mucho más que una manifestación. Porque voy entrando al metro y veo que hay como una columna de humo saliendo del metro. Y dije, ¿qué diablo? Y dije, bueno, aquí pasa algo. Y me acerco a la entrada y, loco, era como que hubieran... O sea, mi impresión era como que había explotado una bomba dentro del metro. ¿Cachai? Yo pesqué el teléfono y grabé y voy bajando la escalera y era como que había un poco como de suelo chamuscado. Había gente adentro, abajo. Yo bajé hasta abajo, no hasta la bandera, sino que hasta los torniquetes. Y bajé, eché una mirada y fui grabando, miré un poco a las personas que estaban ahí. Y el concreto, era como que el concreto lo hubieran molido, como si hubiera, como en serio, como que hubiera explotado una bomba. O sea, yo decía, igual eso me causó mucha extrañeza porque era como si lo hubieran picado. Y yo decía, bueno, eh, esto, o sea, no lo podía hacer con las manos desnudas, no, ¿cachai? Es imposible, o sea, tenéis que ir con una herramienta para romper el concreto que había ahí. Y quedé re loco, pues, ¿cachai? ¿No? Entonces bajé y cuando vi la situación igual me asusté un poco porque dije, bueno, si aquí entran los pacos o algo, me van a agarrar a mí. Así que subí rápidamente, eso todo lo grabé.
Y empecé a caminar, pues, y yo dije, bueno, primero me fui al paradero, pero cuando caché al tiro que las micros no paraban, me alejé y empecé a caminar. Dije que hay que alejarse lo más posible. Y fue súper traumatizante porque andaba mucha gente en la misma, mucha gente caminando cansada, que venía de su pega y que lo único que querían era alejarse de ahí para llegar a sus casas. ¿Cómo es posible que todas las estaciones al mismo tiempo y hayan sido atacadas y no hayan sido protegidas? Porque como les decía, los pacos estaban todos protegiendo las tiendas. No había ni un paco en la estación de metro, ni uno. Yo bajé y no había ni uno. Y fue súper impactante. Después me dio la noche, estuve varias horas ahí en los alrededores buscando algún auto. La gente también se apoyaba porque decía, bueno, yo me voy para allá, qué sé yo, en un vehículo, otros pasaban y acarreaban gente. Ahí en uno de esos alcancé a agarrar un auto y me fui con otras personas más y ya me acerqué más al centro y de ahí hacia San Miguel, que es donde vivía en ese entonces. Pero eh, la verdad es que quedé perplejo. No sabía cómo reaccionar porque todo era tan caótico y después con el tiempo me he dado cuenta que esta cuestión tuvo que haber sido organizada de más. Y por supuesto que no pudo haber sido organizada por los manifestantes y tiene que haber algún poder más ahí que haya movido los hilos de alguna manera, porque para sembrar ese caos, cortar todos los servicios de transporte, sí, de una hora para otra, o sea, tenía que haber sido organizado todo eso. Y cuando ocurrió el estallido, como que no me lo podía creer, así que se hubiera producido eso. Eh, Quedé eh, expectante a ver qué es lo que pasaba y tratando de informarme. Y como que no podía creer lo que estaba pasando, digamos. Eh, en los posteriores días también participé de las movilizaciones cuando fueron bien masivas. Eh, Me encontré con gente allí también, eh, como todos indignados frente al sistema y, y me pareció bien que nos movilizáramos todos y reclamáramos. Me acuerdo de que dentro de mis temas psicológicos y psiquiátricos, porque tomaba medicamentos y no me sentía muy bien, pasé una vez en bicicleta por la zona donde estaban los pacos y estaban la gente protestando. Y me acuerdo que cuando pasé, tiraron, porque iba a pasar al lado de la fogata, de la barricada al lado, y tiraron un objeto que se incendió mucho más, y la fogata levantó mucho más fuerza, y yo justo iba a pasar por ahí, por suerte desvié y no me pasó nada, pero me podría haber pasado. Bueno, yo estaba un poco perdido con todo el tema porque no había muchas noticias, sí sabía que estaba la cagada por varios lados, que había un levantamiento por reclamos sociales, etcétera. Y ese día, me parece que fue un día viernes, nos juntamos con tres compañeros más de la pega y dijimos, oye, vamos a tomarnos algo, ya vamos. Salimos a eso como de las 5:30, 6 de la tarde y nos fuimos al barrio Brasil, pues, weón. Llegamos al barrio Brasil, puta, nos costó encontrar estacionamiento, ya llegamos, empezamos a buscar un local, nos instalamos en un local ahí en Camin, weón, en el San Patrick, me acuerdo. Ya nos estamos instalando y a uno de mis compañeros lo llama la señora que quedó en pana en el auto
Y este buen puta dice, ya sabéis que voy, le ayudo y vengo. Y dijimos, ya, ok, anda. La cuestión que pedimos los chops, y estamos tomando los chops, y de repente nos llama este weón y nos dice, oye, ¿sabéis que está la cagá? Tomé un Uber yendo para el centro donde está la señora, weón, que estaba por ahí por el Plaza Italia, un poco más arriba. Y, weón, no ha avanzado, desde que salí, no ha avanzado ni como 20 metros. Está la cagá, weón, está la cagá por todos lados, weón. Y nosotros, ah, ya, bueno, filo. Y puta, nos tomamos las chelas, weón, dos, tres chelas, y de repente empezamos a escuchar que autos afuera sonaban, weón. La weá que salimos del local y cada uno va a su casa, pues, weón. Y yo, weón, cachando por todos lados tacos. Estaba ahí cerca de la Alameda. Weón, tacos por todos lados. Ya, puta, ¿por dónde me voy, weón? No había por dónde irme, weón. Me fui, weón, caminando de ahí de Cami, me fui caminando hasta Panamericana, donde está la Santana, pensando que por ahí estaba más fluida la weá. Igual, pues, weón. Llego, gente por todos lados parada, tacos por todos lados, autos que no avanzaban, weón. Gente en las paradas de micro, weón, pero así achoclonada. Weón, estuve como más de 2 horas tratando de tomar locomoción para mi casa. Eso básicamente caché y veía que gente caminaba para la Alameda, gente volvía, weón. Pero más que nada del estallido social de esa fecha fue eso. Que, weón, estaba totalmente como desconectado, de cierta forma. Pero igual, cachaba que estaba la cagada, pues, weón. La weá que llegué a mi casa, weón, como a las 9, cagado de sed, porque yo venía ya con la resaca de las cervezas que me había tomado. Y después, ahí recién me metí a ver las noticias y caché que había estaba la zorra, weón. Estaciones de metros quemadas. Pero me tocó así lo viví. Bueno, el 18 de octubre me acuerdo que estaba en La Pega y no recuerdo a qué hora más o menos fue que empezaron las noticias, las redes sociales empezaron a estallar, estallaron me acuerdo y con el tema del alza del pasaje y mostrando a los escolares evadiendo el metro y ya me acuerdo que después de ahí para adelante ya era como casi todos los días ir a Plaza Dignidad a juntarse y manifestarse por todo este tema. Más que nada, no por nada la subida del alza del pasaje, más que esto venía yo creo que ya desde más atrás, hasta que llegó ese día y con eso yo creo que se rebalsó el vaso. Y nada, pues, tallaron todos nomás y todos pedían derechos, pues, obvio, ya que no era solamente el alza del pasaje, eran muchas cosas, educación, salud, transporte.